Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano. Hoy vamos a profundizar un poco más la temática de víctima-protagonista para tratar de encontrar las características que debería llegar a tener un entorno relacional que se oriente a favorecer el pasaje de actitudes de víctima a actitudes de protagonista. Recordemos que uno de los incentivos más grandes que tenía aquella persona que relataba los sucesos como una víctima y que por ende al relatarlos como una víctima ponía especialmente las causas de esos sucesos fuera de su persona, uno de los incentivos fundamentales que tenía para hacer esto era que al poner las causas de lo que sucedía fuera de su persona, especialmente aquellas cosas desagradables o supuestamente malas que pasaban, al poner la causa afuera, lo que supuestamente lograba la persona que explicaba los sucesos de ese modo era aparecer como inocente frente a lo que había pasado. Entonces recordemos los típicos casos que ya hablamos mucho en otras lecciones. Si yo llego tarde al trabajo, lo explico como una víctima diciendo que llegué tarde porque había mucho tráfico. Ese tráfico, si la responsabilidad, si la culpa, si la causa de que yo llegué tarde es del tráfico, yo no tuve nada que ver y aparezco como inocente frente a la llegada tarde, ¿no? Esa era un poco, si usted recuerda, uno de los rasgos que tenía la explicación de la víctima frente a los sucesos vitales que le acaecen. Lo que vamos a profundizar hoy es esta primera pregunta, que yo creo que es muy importante para poder profundizar adecuadamente el tema de víctima-protagonista. ¿Por qué la víctima, por qué uno de sus principales incentivos, una de sus principales motivaciones para explicar los sucesos como una víctima es la búsqueda de la inocencia, ¿no? ¿Por qué quiere ser inocente? ¿Inocente frente a qué? ¿Qué hay en el entorno de esa persona que explica de ese modo que esa persona evita aparecer como responsable frente a algo en general desagradable que sucedió y busca la inocencia? ¿Qué pasa en el entorno, ¿no? Y en esto nos vamos a focalizar en esta clase, ¿no? La relación entre el víctima y el protagonista y el contexto que genera su entorno y cómo la relación y el diálogo que hay de algún modo entre la persona y el entorno favorece o dificulta el pasaje de víctima a protagonista, ¿no? Ciertos entornos favorecen la victimización y ciertos entornos favorecen la responsabilidad. No estamos diciendo que condicionan de tal modo que, no estamos diciendo que determinan, sino que condicionan el entorno ciertos rasgos de víctima o de protagonista. No lo determinan porque en definitiva, más allá del entorno y de las características del contexto de la persona, el ser protagonista implica, a pesar de ese entorno, elegir uno mismo cierta respuesta que lo ponga en un lugar de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, a lo que iba justamente es a este punto. El contexto, todo lo que rodea a las personas, los contextos familiares, los contextos laborales, todo el contexto donde uno puede ejercitar el rol de víctima o de protagonista, explicando los sucesos acaecidos de un modo o de otro, esos contextos, decíamos, son ciertamente condicionantes, no determinantes, para inclinar a la persona a tener ciertos rasgos de víctima o de protagonista, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a analizar
las características de algunos elementos del contexto como condicionantes. Entonces vamos a poner el contexto, vamos a arrancar por aquí, vamos a poner el contexto de la víctima, vamos a hacer como una tabla, el contexto de la víctima y el contexto del, acá víctima y acá protagonista, ¿no? Y vamos a analizarlo en función de 4 elementos, ¿no? Vamos a poner, en primer lugar, acá vamos a poner bien víctima, así no generamos confusión, víctima y protagonista. Ahí está más fácil. Entonces, la primera condición es el grado de qué tan punitivo o castigador es el entorno o el contexto. Punitivo, ¿no? Punición viene de castigo, ¿no? Esto tiene que ver con el entorno de la víctima o del protagonista. No estamos corrimos un poquito a la víctima y al protagonista en tanto persona que decide cómo relatar sus experiencias vitales, para centrarnos un poquito en cómo los contextos y los entornos donde las personas viven favorecen o dificultan que una persona relate sus sucesos como una víctima o como un protagonista. Entonces, el primer elemento es qué tan punitivo es el entorno. Acá nos podemos imaginar que un entorno que favorece más el relato de la víctima es un entorno punitivo y castigador. Lo vamos a poner en negro, ¿no? Cuanto más castigo y punición haya en un entorno frente a un suceso desagradable que suceda, más voy a querer yo en este entorno aparecer como inocente. Entonces, un entorno demasiado punitivo, demasiado castigador, es favorecedor de incentiva, si se quiere, que las personas relaten los sucesos como una víctima. En cambio, para que la persona tenga incentivos para relatar los sucesos como un protagonista, el carácter punitivo debe ser menor, ¿no? Si se quiere, acá es más y acá menos, ¿no? Esto es una cuestión de grados, por supuesto, no es algo absoluto. Cuanto más punitivo es el entorno, más incentivos hay para victimizarse. Cuanto menos punitivo es el entorno, menos incentivos hay para victimizarse y más incentivos hay para responsabilizarse, que es lo que hace el protagonista, ¿no? Otro elemento que está íntimamente relacionado, todos los elementos de acá están íntimamente relacionados, es lo que nosotros llamamos la tolerancia al error. Todas las personas nos equivocamos, es inevitable como seres humanos que nos equivoquemos, pero los entornos que habitamos, la familia, el trabajo, la escuela, todos los entornos sociales que habitamos, el club, todos los lugares donde nos movamos, son mayor o menor, son más o menos tolerantes al error con respecto a las personas. Cuanto menos tolerante sea al error, ¿no? Esto es así, cuanto menos tolerante sea al error, más va a favorecer el relato de la víctima, porque cuanto la intolerancia frente al error de alguna manera implica un carácter punitivo y castigador, por eso decíamos que estaban medianamente unidos, y por ende esto va a incentivar que se explique como una inocente, como una víctima, buscando la inocencia. Acá es de signo contrario, ¿no? Cuanto más tolerante sea el entorno al error, más vamos a favorecer y vamos a incentivar a que las personas se hagan responsables. Si yo a una persona que cometió un error la castigo, lo maltrato, lo hago sentir mal, esto pasa mucho en los entornos laborales,
en las familias también, pero en los entornos laborales es muy claro. O sea, si todo el entorno laboral es un entorno muy poco tolerable, que tolera muy poco el error y por ende es muy punitivo y muy castigador, las personas automáticamente con este combo van a estar muy incentivados a explicar todo lo que les sucede desde el relato de la víctima, que busca la inocencia, porque nadie quiere ser castigado, nadie quiere ser ridiculizado, nadie quiere ser puesto en evidencia de un modo que los desvalorice a uno, ¿no es cierto? Hay un punto muy relacionado a que es la valorización del error. O sea, ¿por qué la valorización? Acá hablábamos de tolerancia al error y acá hablamos de valorización del error, que es algo similar pero a la vez diferente. ¿Qué quiere decir valorización? Hablamos siempre del error entendido en términos que pueden ser sinceros o insinceros. Por ejemplo, ¿a qué voy? Esto se ve también muy claro en el ámbito laboral. Una persona puede equivocarse y cometer un error en forma sincera. ¿Qué quiero decir? Hizo todo lo que pudo, dio lo mejor de sí y aún así se equivocó. Ese es un error que podríamos llamar sincero. Y está el error insincero, la persona que se tira menos, que adrede hace lo mínimo posible, que no hace lo que debería hacer, ¿no es cierto? Entonces, el problema es cómo se determina en una organización si el error es sincero o insincero. Las organizaciones que tienden a favorecer el relato de la víctima tienden a considerar todos los errores como insinceros, aunque sean sinceros. Y acá, como sinceros. El problema no está en, obviamente la caracterización del error es muy subjetiva, pero los entornos que favorecen más el relato de la víctima tienden a ver todos los errores como insinceros, aunque sean sinceros. Hay personas que, la mayoría de las personas en las organizaciones dan a veces lo mejor de sí y cometen un error no por desidia o porque se tiraron a menos, sino porque cometieron un error dando lo mejor de sí. Ahora, ¿qué pasa con esa persona si se le considera como insincero el error? Justamente esa persona va a estar muy motivada a querer aparecer como inocente, porque si la persona piensa para sí, yo doy lo mejor de sí, me rompo el alma, me esfuerzo y me equivoco, y cuando me equivoco me matan, me castigan, me ponen en ridículo, bueno, adopto otra actitud, yo no tengo nada que ver, la actitud de la víctima. No, yo no tengo que, se cayó, se rompió, llegó tarde el tráfico. Todas las explicaciones se ponen cada vez más afuera de la persona, ¿no es cierto? Y el último punto, no sé si se entiende bien, espero que sí, este punto es muy sutil pero es muy importante. Y el último punto es la apertura al aprendizaje. Obviamente todo esto, cuanto más punitivo es un entorno, cuanto más se tipifica el error, cuanto más se valoriza el error como insincero, menor va a ser la apertura al aprendizaje, entendido esto como en este entorno funcionamos de tal modo de dificultar que las personas aprendan de sus errores. ¿Por qué? Porque el castigo, lo punitivo, la ridiculización frente al error, la consideración de que un error sincero es insincero, hacen que la persona se cierre y se impida o desfavorezca el aprendizaje frente a los errores, ¿no? Porque la idea es que el protagonista, frente al error sincero, se pueda aprender, haya una mayor apertura al aprendizaje, para que esta mayor apertura al aprendizaje pueda evitar en lo sucesivo que esos mismos errores se vuelvan a
cometer. Entonces lo que vemos es que los entornos favorecen e incentivan ciertos relatos, ya sea de víctima o de protagonista. Esto sucede, lo vuelvo a repetir porque esto es importante, sucede en las relaciones con nuestros grupos de amigos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo se ve muy claro, en general en el ámbito laboral esto se ve muy claro, especialmente este mundo de la víctima. En el club, en los deportes, ¿no? Uno ve si es hincha de algún deporte, de fútbol y demás, ve la tolerancia frente al error que puede haber frente a alguien que pateó la pelota y la tiró afuera, que no la tiró intencionalmente, es un error sincero, ¿no? No es que a propósito le quiso patear al arco y la tiró a la tribuna, ¿no? Pero se lo mira y se lo castiga y se le hace sentir mal, como si ese error hubiera sido insincero, o sea, como si adrede hubiera tirado la pelota afuera, ¿no? Todo eso hace que la persona se recluya y se desfavorezca y se desincentive el aprendizaje que es absolutamente necesario para pasar de actitudes de víctima a actitudes de protagonista. Como vemos, la víctima, el mundo de la víctima, las organizaciones que funcionan con contextos que favorecen la existencia de la víctima, son contextos que generalmente se encuentran trabados en los mismos problemas porque la apertura al aprendizaje es muy baja, justamente por estos rasgos, porque es muy punitivo, muy castigador, hay muy poca tolerancia al error y se malinterpreta la valoración del error cuando es sincero. Entonces acá hay muy poco aprendizaje, y cuando hay muy poco aprendizaje, ¿qué es lo que sucede en una organización, en una familia o en un grupo? Que siempre se cometen los mismos errores. La persona o el grupo está siempre cometiendo los mismos errores. Esto se ve mucho en las empresas. Las empresas que están siempre trabadas en los mismos problemas, están allí eternamente con los mismos problemas que no los pueden superar, en general tienen una poca apertura al aprendizaje porque aparecen estas características en el entorno. En cambio, para pasar de aquí a acá hay que hacer un pasaje de este contexto a este contexto, y obviamente esto implica un cambio importante en cualquier tipo de organización, familia, grupo de amigos, lo que sea. Aquí los problemas van apareciendo y se van solucionando porque la apertura al aprendizaje hace que los distintos problemas nos permitan aprender, porque nos responsabilizamos por los mismos, porque no hay un carácter castigador, porque si me equivoqué no es porque lo hice a propósito, sino porque di lo mejor de mí y aún así me equivoqué. Entonces la persona, el grupo, no me va a venir a castigar, sino que se va a venir a poner al servicio mío para que yo pueda aprender algo, para que ese error no lo vuelva a cometer, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones, las familias, los grupos deportivos, cualquiera que funcione de esta manera, va a tener problemas y los va a ir solucionando. Entonces va a tener, como yo digo siempre, las organizaciones que funcionan favoreciendo al protagonista tienen problemas siempre diferentes. Y eso es bueno, porque los problemas los van solucionando y si aparece el mismo problema lo solucionan enseguida. Entonces los problemas son siempre diferentes y eso les permite progresar, avanzar y evolucionar. En cambio, en las organizaciones que funcionan como una víctima, que favorecen el relato de la víctima porque son punitivos, castigadores y demás, el aprendizaje es muy escaso y por ende siempre están cometiendo los mismos errores, ¿no? Y esta es una diferencia importante. En estos entornos siempre se cometen los mismos errores y siempre están trabados en los mismos errores, y aquí siempre los errores son diferentes porque se aprende de los errores y cuando uno aprende de los errores, esos errores ya no se vuelven a cometer y aparecen otros nuevos que nos permiten ir evolucionando. Así que bueno, quería hablar un poquito de este tema que me parece muy importante. Se refiere a cómo los contextos relacionales influyen y favorecen
la existencia de los relatos de la víctima y del protagonista, y cómo esto influye en el futuro y en las posibilidades que puedan tener esas organizaciones. Y vuelvo a repetir esto, las organizaciones pueden ser de cualquier tipo, una familia, una empresa, un club de fútbol, un grupo de amigos, cualquier organización donde haya personas interrelacionadas habitan un mismo contexto que puede tener estas características en mayor o menor grado, y en función de ese grado pueden favorecer más o menos el aprendizaje para que los errores que se vayan cometiendo, si hay aprendizaje, dejen de cometerse, y si no hay aprendizaje, se cometan los mismos una y otra vez e impidan la evolución de ese grupo, de esa organización. Así que bueno, me despido. Espero que no haya sido muy compleja la explicación. Soy el profesor Hugo Landolfi, y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Hasta pronto.